Un saludo a todos los drum bloggers que nos sintonizan hoy martes. Mi nombre es Juan Barato y este es otro videoblog como todas las semanas aquí en el drumblog.com. ¡El Drumblog! Hoy en compañía de mi nuevo redoblante Ludwig Black Beauty, con el que estaremos utilizando para unos próximos videos que vendrán muy pronto, donde estaremos hablando sobre la afinación de los redoblantes, lo que nos llevará a hablar también sobre los parches de los redoblantes, sugerencias que nos han hecho todos ustedes vía nuestro grupo de Facebook, nuestra página, en Twitter también, así que muy próximamente estaremos hablando de todos estos temas para todos ustedes. Hoy me pongo la bata, hoy me pongo científico porque hoy vamos a romper un poco de mitos que surgen y que rondan alrededor del mundo baterístico y que nada más causan confusión en los bateristas. Estos mitos surgen cuando personas empiezan a hablar más de la cuenta y inventan estos mitos de la nada y se lo pasan a otro amigo baterista, que se lo pasa a otro amigo baterista y así, de un momento para otro tenemos un mito que lleva años y que la gente lo sigue pensándolo así, la gente sigue acatando estos mandamientos, estos mitos que de verdad no tienen nada que ver con la realidad y que están del todo errados. Así que esta versión de Cazadores de mitos del drumblog.com vamos a estársela dedicando para acabar, para destruir carajo con todos estos mitos y que no vuelvan a aparecer más nunca. Porque es que con la bata nadie me gana. ¡Y el Drumblog! Empecemos entonces con uno de las partes de la batería que más mitos tiene, es el bombo. Y el primero es: un bombo lleno de almohadas tiene un mejor sonido. Bueno, decir que tiene un mejor sonido es una cuestión relativa. Para ciertos géneros, para ciertas ocasiones, para ciertas grabaciones puede sonar mucho mejor si le ponemos un poco de muffling, sea en almohadas, sea un poco de sábana, sea fieltro o espuma, no sé, cualquiera de esos tipos. No significa que sea el mejor sonido. Hablemos que el sonido natural del tambor o el tambor en sí no fue creado con esta clase de cosas, así que su sonido natural con el que fue creado, con el que fue la intención de crear este tambor fue totalmente natural, con toda su resonancia, con todo su sostenido. Para eso investigan, para eso le ponen esos tipos de maderas. Entonces ponerle estos tipos de muffling son herramientas que ayudan a moldear un sonido, que ayudan a controlar ciertos aspectos que no son del todo agradables en un tambor, más no deben pensarse que es que con el muffling hace sonar mejor el bombo. No es que sea imperativo ponerle 50.000 almohadas o 50.000 sábanas dentro del bombo para que este suene mejor. En algunas ocasiones un bombo sin nada de muffling, por ejemplo en el jazz o cuando tenemos algunos géneros fusion, nos gustaría tener un poco más de resonancia. O que me dicen de John Bonham en el rock, donde utilizaba un bombo de 26 pulgadas con muy poco muffling, solamente con algunas tiras de fieltro, y le daba ese sonido gigantesco, lleno de sostenido, lleno de resonancia. Entonces, no es del todo cierto, es posible en ciertos casos, así que vamos a decir que este mito es posible, pero no es del todo cierto. Mito número 2, los parches resonantes del bombo siempre deben ser perforados. Esto no es cierto. Si lo que queremos es modelar el sonido con este recurso, si queremos acceder al interior del bombo para poner el micrófono, para modificar un poco el muffling que tenemos al interior del bombo, está bien. Pero no es que sea imperativo, no es que sea necesario siempre abrirle un hueco al parche resonante del bombo. Si le abrimos un hueco más grande de 4 o 5 pulgadas, estamos haciendo casi lo mismo que quitarle el parche completamente. Perdemos bajas frecuencias, perdemos volumen, perdemos sostenido, agregamos un poco más de ataque, un poco más del sonido del beater, del martillo pegando al parche. Si eso es lo que queremos, está muy bien. Le quitamos un poco de booming al sonido del bombo, pero no es que sea imperativo quitarle, abrirle un hueco al parche resonante del bombo. No es cierto. Mito número 3. ¿Es cierto que es bueno ponerle una moneda al parche del bombo para que suene con mucho más ataque? Es una técnica que se utiliza cuando no tenemos micrófonos, cuando estamos tocando en un bar, en un sitio donde no tenemos microfonería. Ponerle una pequeña moneda delgada, no vamos a poner una moneda supremamente gruesa, no, es una moneda muy delgada. Le podemos poner algún accesorio plástico, por ejemplo un pick con los que tocan la guitarra, o marcas como Remo hacen parches como el Fan Slam, que se le pone justo donde el beater del pedal golpea el parche del bombo, y con eso le damos mucho más ataque, le damos mucho más resistencia. El mito sobre la moneda es poner una moneda súper delgada que se le pone justo también donde pega el beater, y eso nos va a dar un ataque que al principio va a sonar bastante exagerado porque es metal contra cualquier material que sea su beater del pedal, pero que desde lejos le da mucho ataque y hace que suene mucho más claro el golpe del bombo. Se utiliza sobre todo donde no hay micrófono. Si le ponemos una moneda y tenemos un micrófono interior, seguramente va a sonar ya demasiado exagerado. Para eso recomendamos mejor los Remo Fan Slam o cualquiera de estos parches que tienen un pequeño dot, un pequeño patch que le da resistencia, enfoca el sonido, le da mucho más ataque y más sonido plástico si quieren
al golpe del beat. Número 4, es bueno ponerle pesas al interior del bombo. Las pesas lo que hace es reducirle también la resonancia al tambor, agregarle peso, por ende reducirle la resonancia y el sostenido al tambor. También sirven para ponerle sobre encima de todas las sábanas, almohadas que queramos, para darle aún más resistencia contra el parche. Si es bueno o no es buena idea, pues como siempre yo soy abogado de un sonido natural, de la resonancia y el sostenido natural de los tambores, pero si ustedes quieren, como les dije ya, modelar un poco el sonido del bombo o cualquier tambor con muffling, se va poniéndole inclusive pesas al interior para que haga un poco más de presión sobre los parches. Está bien si es lo que están buscando, eso sí, traten de no callar por completo el sonido natural del tambor. ¡Y el drum block! Pasemos ahora a mitos que cubren a otros tambores de nuestra batería. ¿Los tambores más grandes tienen más volumen? Sí, es cierto, pero pensemos que un redoblante de 3,5 por 14 comparado con un redoblante de 8 por 14, el redoblante de 3,5 por 14 tiene mucha menos distancia que recorrer, por ende tiene una capacidad menor de volumen. Sin embargo, estos redoblantes pequeños tienen una facilidad para alcanzar afinaciones mucho más altas, con pitches y con tonos mucho más altos, lo que hace que corten mucho más, tengan frecuencias más altas, que cortan más a través de cualquier instrumento y parecieran que tuvieran más proyección y más volumen. Sí, es cierto que a mayor el tamaño hay más volumen, pero hay que pensarlo también relativo a los tonos, a las frecuencias producidas por estos tambores, que le dan una sensación totalmente diferente. ¿Es cierto que ponerle die-cast hoops a cualquier tambor lo hace sonar mucho mejor? No es cierto. Los die-cast hoops, recordemos, son unos aros que son extremadamente rígidos, pesados, que ayudan a cortar ring, que le cortan sostenido a los tambores, no solamente en los redoblantes, en los toms también. Tenemos un redoblante que está un poco fuera de control, de pronto con un die-cast puede controlarlo, pero también al mismo tiempo, si le ponemos die-cast a cualquier tambor a diestra y siniestra, podemos estarlos choqueando, podemos estar quitando esa resonancia, ese sostenido natural del tambor, dejándolo sonando como una caja de cartón. Eso depende también del tipo de construcción que tenga, si es de madera, de qué tipo de madera, si es gruesa, si no es tan grueso. Eso depende de muchos factores que influyen en que si un die-cast es una buena opción para estos tambores o no. Gente como Gretsch decide ponerle die-cast a todos sus tambores, pero ellos tienen ya un tipo de construcción definida desde hace muchos años y que funciona muy bien, lo que le da a estos tambores ese sonido que ellos llaman That Great Gretsch Sound. Es un poco complicado de decirlo. Entonces, no es que si tiene die-cast, como por ejemplo el Ludwig, este tiene die-cast, ya lo hace un mejor tambor. No, olvidemos de eso. A veces puede mejorar el sonido, como hay veces que puede acabar con el sonido completamente de un tambor, secándolo, quitándole todo el sostenido, quitándole toda la resonancia. Otro mito común en las calles es que solamente los redoblantes que tengan 10 loops de afinación son modelos profesionales. Esto no es para nada cierto. Que tenga 10 loops simplemente influyen en la afinación, en la cantidad de armónicos, de ring que tenga el tambor. Si tiene 8 loops, por ejemplo, va a dar un sonido un poco más abierto en comparación de un tambor exactamente igual con 10 loops de afinación. Va a tener mucho más armónicos, va a tener mucho más overtones. Esto no es del todo malo. Acuérdense que los armónicos, que este ring es lo que le da esa carne a los tambores, lo que le da esa complejidad, que si son bien creados, si tienen una buena construcción, si tienen buenos materiales, estos armónicos le van a dar ese carácter, ese timbre especial al tambor, que cuando de pronto ustedes van a estar grabando, si se sale un poco de control, el productor, el ingeniero puede bajarle un poco a este otro, pero es lo que le da esa carne, es lo que le da esa complejidad y lo que lo convierte en un tambor único. Entonces, si simplemente le ponemos cientos de miles de moon gels o de cinta encima, vamos a estar acabando con eso y eso no está del todo bien. 10 loops simplemente influyen en eso, le pueden dar más tensión al parche, acaban un poco con estos armónicos. 8 dan un sonido más abierto, 6 también mucho más abierto. Si quieren 12 loops de afinación, le va a dar un sonido un poco más seco, mucho más definido, depende de los gustos. Obviamente ciertas marcas se van por el uno o el otro porque reducen costos, pero en cuestión de sonido simplemente afectan en eso y no significa que 10 loops signifique un tambor profesional. Aló, sí, Drum Bros, tengo una preguntita. Sí, cómo no, ¿qué pregunta tiene? Bueno, quisiera saber si entre más alambres tiene el redoblante, suena mejor. Ok. Entre más alambres tenga el redoblante lo hace sonar mejor. No es cierto, eso depende del redoblante, depende de la construcción, depende de su snare bed. Importantísimo tener esto en cuenta. Que tenga mucho más alambres produce que el tambor suene con más alambre, que suene mucho más buzz, que tenga mucho más gordura un poco en el sonido, ya que tienen mucho más alambres que vibran y suena más
pero no es que lo convierta en un mejor sonido. Muchas personas les gusta más un sonido que tenga más resonancia, que tenga mucho más carácter del shell, y si queremos eso hay que quitarle alambres. Unos alambres de 14, de 12, de 16 podrían ser mucho mejor opción para estas personas. Si quieren un sonido mucho más articulado, con mucho más alambre en el sonido, hay de 30, hay de 42 que suenan muy bien. Es cuestión de gustos, no es que lo uno sea mejor que lo otro. Entre más alambres, más sonido de alambre. Entre menos alambres, más sonido del shell, del tambor en sí. ¡Y el drum block! Ahora revisemos los platillos. Aquí hay muchos mitos que rodean a los platillos. Vamos a empezar con el primero, que es: los platillos gruesos son más difíciles de romper. No es cierto. Si bien los platillos más gruesos producen mucho más volumen, producen mucha más proyección, por ende no tienes que pegarle tan duro, por ejemplo, que a un platillo delgado para que produzca más volumen. Los platillos que son mucho más gruesos pueden romperse mucho más fácil que un platillo ultra delgado. ¿Por qué? Porque todo depende de una característica que se le llama en inglés give, esa resistencia que tiene el metal contra la baqueta. Un platillo delgado tiende a tener mucho más give, o sea que si lo vemos en cámara lenta, al pegarle el platillo casi que se dobla por completo. Ustedes lo han visto de pronto en algunos videos en YouTube. En cambio, estos platillos que son ultra gruesos, ultra rígidos, al pegarle casi que ni se mueven, no se modifican, no tienen ese bend cuando le pegan, y eso hace que sea mucho más fácil que se partan. Algunos platillos de este tipo, como los Z-Custom, los Z3 de Zildjian, pueden romperse igual de fácil que coger un platillo thin de cualquier marca y darle, simplemente porque no tienen tanto give. Obviamente un platillo delgado, aún tenga mucho give y lo cojamos a bate limpio, se nos va a romper fácilmente. Lo más importante es que si necesitamos un platillo con mucha proyección, utilicemos de estos platillos gruesos, pero no le peguemos tan duro, ya que tenemos las características necesarias para no tener que pegarle tan duro. Los platillos martillados a mano realmente suenan mejor que los platillos martillados por computadora. Pregunta complicada, es una cuestión de gusto, es una cuestión de historia, de sentimentalismo, de romanticismo. Los primeros platillos fueron hechos martillados a mano, una lámina de bronce martillada a mano. Después de muchas décadas, después de muchos años en realidad, la cuestión de productividad y de todo esto obligó a la utilización de computadoras para martillar estos platillos, produciendo platillos que sonaran similar o lo más parecido, o copiando diseños de los platillos hechos a mano. ¿Qué es mejor? Depende de lo que tú toques, depende del sonido que estés buscando. Los platillos martillados a mano normalmente dan un sonido mucho más complejo, con muchos sonidos oscuros, sonidos cálidos, extremadamente musicales y sensibles. Algunos platillos martillados por computadora logran tener sonidos similares a estos hechos a mano, con sonidos bastante musicales, sonidos cálidos, secos, es muy musicales. Algunos martillos por computadora se dan a sonidos mucho más modernos, mucho más brillantes, mucho más cortantes. Entonces es cuestión de gusto, es cuestión de lo que estés buscando. Tenemos una gran paleta para escoger. No podemos decir que los platillos martillados son mejores que los platillos martillados por computadora, pero sí son los originales, sí es la manera tradicional, sí es como empezaron siendo hechos los platillos. Eso no tiene nada que ver con que sea mejor, depende de lo que ustedes quieran tener en su set, en su disco, lo que la gente quiera escuchar. De eso depende esta elección. Hola, Dromblos. ¿Es cierto que si no limpio los platillos se me dañan? Gracias. No es cierto que no limpiar los platillos daña el sonido. Sí modifica el sonido, sí cambian ciertos aspectos. Los platillos tienen moléculas que siempre están en movimiento desde que fueron creados, y cada vez que le pegamos se mueven todas las moléculas, todos los átomos que crean estos platillos, y con el tiempo van a estar cambiando el sonido. Con el tiempo se van a volver más cálidos, con el tiempo se van a volver mucho más sensibles, más musicales. Por eso hay mucha gente que busca estos platillos vintage, porque tienen toda una estructura modificada por el tiempo, por el uso. Cuando no se limpian los platillos se produce el efecto de que la grasa, muchas cosas, o sea, la cerveza que se derrama en los bares, el agua, el sudor, todo lo que va dejando encima una capa en los platillos, que produce un tipo de hongo en ocasiones, que va naciendo justo donde están los grooves, donde están todas estas líneas en los platillos, y básicamente lo que hace es eliminar las grooves en los platillos, que lo que es donde pasan las ondas y donde producen ciertas frecuencias. Cuando no tenemos estos grooves en las ondas, producen sonidos mucho más secos, van dándole un poco de calidez. Si eso es lo que queremos, está perfecto. Mucha gente no limpia esos platillos, los platillos que fueron hechos en Istambul, los Zildjian. La gente que los limpia pierden totalmente el valor comercial de estos platillos, porque la gracia es que tengan toda esta suciedad, tengan todos estos años encima de uso. Si ustedes buscan un platillo brillante que tenga esa respuesta rápida, cristalina siempre, es bueno tener siempre los platillos limpios. Es bueno siempre limpiarlos con agua, un trapito, agua después de tocarlos, para quitarle un poco de esta grasa, este sudor o lo que sea que se le haya caído encima.
Si quieren quitarle manchas, pues tenemos todos los limpiadores de platillos. Hay muchos mitos también con los limpiadores. Hay gente que le echa limón, hay gente que le echa aceites, hay gente que le echa salsa de tomate. No recomendable esto, algunos que son demasiado abrasivos y pueden rayar los platillos. Si hay limpiadores, límpienlos con eso. Si quieren quitar una mancha, límpienlos con eso. Siempre siguiendo el patrón de los grooves de las líneas para que no rayen los platillos. Y nunca le echen limpiadores de metales que no sean especiales para los platillos, porque estos son demasiado abrasivos y pueden dañar y pueden inclusive romper los platillos con esto, porque pueden dañar la estructura química molecular de los platillos. Para eso tengo puesta la bata científica. Entonces el agua siempre limpia bastante bien los platillos. Si tiene una mancha que no quiere quitar, limpiadores de platillos, que hay una gran selección en el mercado. ¡Y el DrumBlock! Para terminar este video de cazadores de mitos del DrumBlock.com, vamos a hablar de algunos mitos que recaen sobre nosotros mismos, sobre los bateristas, no sobre los instrumentos, sino sobre los bateristas mismos. Es que un buen baterista se mide por la gran velocidad que tenga en sus manos. Esto es totalmente erróneo, esto es totalmente falso. Que tú tengas una velocidad en las manos o en los pies extremadamente rápida, que tengas unos sencillos ultra rápidos, unos paradiles super rápidos, unos dobles super rápidos, nada más te da a ti un recurso, una herramienta para que la utilices en tu manera de tocar. No significa que un baterista que tenga mano rápida sea un muy buen baterista. Un muy buen baterista se mide por otros aspectos, llámese su capacidad de mantener el tiempo, su capacidad de tener un groove fuerte y sólido, la capacidad de poder tocar en diferentes géneros, que tenga una expresividad excelente en el instrumento, que sea cumplido, que sea una buena persona, que sea un buen integrante de un grupo. Esas son características que hace a un buen baterista, que toque para la música y no para su propio ego. Eso es un buen baterista. Que toque ultra rápido, que toque con 20 baquetas al mismo tiempo, no lo convierte en un buen baterista. Simplemente es un buen recurso, una buena herramienta que puede utilizar en su estilo. Eso es todo. Yo he escuchado que tomarse un traguito de alcohol antes de tocar, antes de un concierto, te deja los músculos súper relajados, ¿cierto? Si bien el alcohol te hace sentir mucho más relajado los músculos, todos, yo creo, hay que aceptarlo, nos hemos montado en algún momento al escenario o un par de tragos de más y casi siempre podemos decir que no es una buena experiencia. ¡Gracias, Miami! ¿Están listos para rockear? ¡Uy, papá! ¡Uy! ¡Sáquenlo! Perdemos control en nuestras manos, perdemos control en nuestros pies, estamos todos como que nos caemos de la silla. No es bueno esto y normalmente el tiempo se nos va al yo no sé dónde. Pero perdemos todo este feel, perdemos todas estas características buenas que debe tener un baterista, así que no es buena idea. Además, tomar alcohol durante o antes o, bueno, después no importa, después está bien. Tomar alcohol antes o durante un concierto o durante una práctica hace que el cuerpo se deshidrate mucho más rápidamente. Y nosotros los bateristas tenemos un ejercicio bastante físico que si le quitamos agua a nuestro cuerpo va a ser algo extremadamente grave. Vamos a estar perdiendo también capacidad para tocar nuestro instrumento. Así que no es una muy buena idea que estar tomando esto. No es una buena idea de que para relajar los músculos. Para relajar los músculos no hay nada mejor que hidratarse con agua y hacer buenos calentamientos antes de montarse al escenario. Y el último mito que corre por las calles es que una página llamada el DrumBlock.com es la mejor página, el mejor blog en español para bateristas. Eso, señoras y señores, es totalmente cierto. Eso no puede estar más correcto en la vida. Es una de las páginas, las mejores páginas que he visto yo. Tiene muy buena información y que no se la pueden perder. Si no la han visto es www.eldrumblog.com. Totalmente cierto. Eso sí que es de verdad la pura verdad. ¡Y el DrumBlock! Esa fue nuestra edición de Cazadores de Mitos en el DrumBlock.com. Hemos ya destruido varios mitos que no son ciertos, demostrado algunos que sí lo son. Espero que les haya servido, que ayuden también a que, ya que ustedes conocen esto, que lo pasen a otras personas y así acabar con toda esta cantidad de mentiras que existen en el mundo baterístico. Si ustedes tienen otros mitos que quieren que incluyamos en nuestra próxima versión de Cazadores de Mitos, porque sí, habrá una segunda y de pronto hasta una tercera versión. Hay tantos mitos por acabar en el mundo baterístico. Mándenos aquí en los comentarios que aparecen debajo de este video, nuestro grupo de Facebook, que ya tiene más de 500 personas y cada día estamos agregando más y más personas que están participando activamente en nuestro grupo de Facebook, a nuestra página www.eldrumblog.com, a nuestra cuenta de Twitter, que también se están agregando cada vez más y más personas. Envíenos sus sugerencias, no se pierdan las noticias, artículos, todo lo que estamos montando diariamente en nuestra página para todos ustedes, los bateristas que nos visitan. Yo me despido de todos ustedes, yo soy Juan Barato, nos vemos en la próxima semana en otro videoblog donde estaremos hablando de cosas interesantes, cosas que nos gustan a otros los bateristas. Muchas gracias a todos los que nos sintonizan y nos vemos entonces la próxima semana. ¡Ah!
Y la pregunta de esta semana, ya que la semana pasada no tuvimos pregunta, la pregunta de esta semana es: ¿cómo prefieren sentear ustedes el bombo? ¿Con hueco en el parche resonante, en el medio, a un lado, sin hueco, sin parche? ¿Cómo prefieren ustedes? Nos vemos la próxima semana. ¡Chao!